Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola Erika, saludos. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal a todos? Acá en Estados Unidos hemos estado pasando por unas semanas bastante difíciles, no tan solo por esto de la cuarentena, que todavía estamos tratando de salir, de volver a la rutina con las cosas que hacíamos antes de estar encerrados, pero más reciente ha habido muchas tragedias de origen racista en contra de jóvenes afroamericanos en diferentes partes de la nación, sobre todo desde la trágica muerte del joven George Floyd en el estado de Minnesota, en las manos de una policía de raza blanca. Esta situación ha creado aún mayores problemas y marchas que han reunido a miles de personas protestando la brutalidad de los policías contra las personas de color. Es como estar en batalla y hay vandalismo por todos lados. ¿No te parece, Erika? Sí, creo que sí, y podemos rescatar también la cantidad de manifestaciones y protestas pacíficas que también se realizan, ¿no es cierto? Porque los medios están dándole mucha visibilidad al vandalismo, pero también hay mucho bueno, me parece, para rescatar en la forma de la protesta. Así es, y es una pena que se concentren en la gente que entra y roba las tiendas y todo, en vez de concentrarse o también poner imágenes de las marchas pacíficas que están pasando, que es una manera de protestar, pero de una manera positiva. Por supuesto. Pues mira, en mi humilde opinión, quedarnos callados porque no queremos tocar el tema de racismo con nuestros hijos o porque pensamos que no hay nada que podemos hacer para evitar el abuso contra personas inocentes no debe ser nuestra posición. Al contrario, pienso que desde un principio hay que hablar con nuestros niños sobre la injusticia social. La justicia social, el racismo, la igualdad, la diversidad es muy importante, sobre todo cuando estamos criando niños multiculturales en el siglo XXI. ¿Te parece? Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que es es una responsabilidad que tenemos como seres humanos, como padres, como personas, como individuos. Creo que es una responsabilidad importante ser abanderados, embajadores de un mensaje antirracista, eh, poniendo de reflejo las desigualdades, centrándonos en lo positivo de la vida social y de los avances que hubieron, y pensar hacia adelante qué cosas quedan por hacer, que son muchísimas en muchos aspectos. Me parece eh, que traer el tema a nuestras casas, así sea con chicos, como tenemos hijos pequeños, que no son ajenos a todo lo que sucede, a una televisión que va pasando imágenes de destrozo, de marchas, con pancartas, con símbolos, con gente con máscaras, ¿no? O sea, mucho de lo que creemos que son chiquitos no se dan cuenta, se van dando cuenta de muchas maneras, y me parece que entablar el diálogo desde las posibilidades que tiene cada edad es importante. Hay muchísima literatura infantil para sensibilizar sobre este tema, cosas que podemos dejarles por escrito, ¿no es cierto?, en la descripción, con algunas sugerencias de qué tipo de libros podemos leer para trabajar y establecer esta conversación. Me parece que el mensaje tiene que ver con la tolerancia, con la vida social, donde cada uno se merece un lugar digno, ¿no es cierto? Y creo que tendría que estar como el mensaje, sobre todo muchos de nosotros y nuestros oyentes somos hijos de inmigrantes o nietos, que pasamos nosotros también,
carne propia lo que significa el ser afectado, el ser discriminado, de diferentes maneras probablemente, con diferentes circunstancias, pero sabemos un poco de qué se trata este tema muy en el fondo, ¿no es cierto? Así es, y hablar el lenguaje con el lenguaje adecuado a su nivel de madurez, algo que el niño pueda procesar, por ejemplo, un niño de 5 años, y puede ser una conversación tan simple como el niño llegas a un lugar y él ve a una persona de color y te pregunta, mami, ¿por qué esa persona es de ese color? Y es una conversación que se debe tener y que se puede tener teniendo en cuenta el nivel de madurez del niño y no dar más detalles de los necesarios, creo. Y mientras más ellos crecen, entonces ya ven las imágenes esas que estás hablando tú y no son entonces conversaciones un poco más profundas. Pero es mejor que antes de que estén expuestos o que vean esas imágenes, tener esa conversación para que pues ellos entiendan un poco mejor. Y pienso que desde que es como cualquier otra conversación que tienes con los niños desde que son pequeños, que son importantes tenerlas. Muchas veces queremos proteger al niño de diferentes temas, pero realmente no los estamos protegiendo porque en algún momento se van a enfrentar con eso. Y el racismo es muy vivo, ha existido toda la vida, no es algo nuevo, y entonces educar a los niños al respecto me parece que es muy importante. ¿No? Ignorar la situación no debe ser nuestra opción, en mi opinión muy personal. Sí. Eh, y en tus hijos adolescentes, que ya me imagino que han tenido diferentes conversaciones, ¿cómo han reaccionado a esta situación que estamos viviendo hoy y cómo abordaron la conversación en casa este fin de semana? Bueno, interesante lo que me preguntás porque como todos se imaginan, los adolescentes hoy además tienen sus propios teléfonos y la información que les llega muchas veces está muy lejos de nuestro alcance. Bueno, y ya le Con lo llega antes que a nosotras a veces. tal cual, entonces, y les llega por canales que probablemente no son los mismos que nos llegan a nosotros. Nosotros, no sé, o prendemos la televisión, leemos el diario, quizás de diferentes formas, pero con hijos adolescentes que, por ejemplo, son seguidores de deportistas, entonces tenemos la palabra y las opiniones que llegan a la mesa de mi hogar de LeBron James, que es un basquetbolista muy famoso, y bueno, muy respetado y que es un modelo para muchos de los adolescentes, o como algunos rappers, ¿no? Y Ujú. llegan las ideas de si lo hace este rapper, ¿por qué este otro rapper no? Eh, y empiezan estas charlas sobre cómo cada uno se expresa al respecto, ¿no? Y responde a la Y situación. responde. Hay gente que no responde de la misma manera que otra porque tiene sus propias convicciones o formas de hacerlo. Hay gente que no se manifiesta y entiendo que quizás debería, y eso un poco desilusiona sobre todo a los jóvenes. Eh, a mí me pareció más doloroso la gente que está hablando de realmente cualquier otra cosa que sucede en vez de comentar algo de lo que pasa. Acá lo que pasó este fin de semana y fue que muchos han hecho, yo en la ciudad de Nueva York y New York City, digamos, estaba en llamas literalmente, había muchísima manifestación pacífica, yo lo vi con mis propios ojos a 10 cuadras de mi casa, cuando salí a dar una vuelta lo vimos un montón de gente, el planteo fue nos unimos, no nos unimos a la gente, a caminar. A mí personalmente en ese momento no me sentí cómoda para ir, estaba haciendo de noche, me planteé con mis hijos de qué manera podemos apoyar si no es saliendo a caminar, a hacer una protesta, si queremos poner un cartel en nuestra casa, quería que apoyamos
la justicia social o que estamos contra toda forma de racismo, así como uno pone carteles apoyando a los médicos que están sin tregua, médicos y todos los que son la gente que está sin tregua ayudando con todo el tema del COVID-19, Claro. ¿no? De qué manera apoyamos a la gente que sí está pudiendo salir, el tema de los adolescentes con respecto a puedo salir, no puedo salir, puedo postear algo, no puedo postear, qué pongo, qué no pongo, ¿no? Por un lado esto, porque mucho tiene que ver con mis amigos dicen, mis amigos no dicen. Por otro lado es hablar de un tema que cómo puede ser, estamos en pleno siglo XXI y cómo termina todo esto. Y muchas veces lo que planteábamos en nuestra casa es, bueno, ¿qué pasa después de la palabra? ¿Qué pasa después de que uno, en cualquier situación, expresa su descontento, su angustia, su bronca, como decimos en Argentina, ¿no? Todo su enojo, Sí, sí, sí. acumulado por lo que uno vivió, por lo que sus padres y los abuelos, ¿no? Como un enojo y una angustia acumulada socialmente. ¿Cómo Sí, de se los hace? antepasados, porque viene Exactamente. de generaciones en generaciones esto pasa. Exactamente. ¿Qué se hace? ¿Qué queda por hacer para que en 5 años no estemos otra vez con las manifestaciones? ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer algo más. Tenemos que dirigirnos o reclamar quizás a nuestros representantes locales, nuestros representantes a nivel Estado, a nivel gobierno, o sea, hasta dónde vamos, qué podemos hacer en nuestro propio lugar. Eh, en principio es como lo mismo que creo que algunas conversaciones como las que hablamos acerca del bullying, muchas veces si se escuchan, El acoso. Ujú. es intervenir, no ser cómplices, tomando los recados, por supuesto no ser cómplices de situaciones en las cuales se agrede a alguien por su condición física, social, religiosa, ¿no es cierto? Una agresión hacia alguien por intolerancia, hacia otra persona. Y esto, bueno, creo que es algo que se puede conectar con muchas conversaciones que tenemos o que tuvimos con nuestros hijos al respecto, ¿no? Porque creo que el bullying también tiene que ver con esto de excluir, con esto del odio, con esto de juntarse a poner a alguien en una situación, avergonzarlo. Entonces me parece que podemos retomar un poco esta idea de la tolerancia, de cómo Ujú. actuamos y de qué podemos hacer cuando vemos algo así. Cuando vemos algo así en las redes sociales, en un blog, en un posteo, podemos dejar de seguir a alguien, podemos comentar respetuosamente, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, cosas que podemos hacer, que están a nuestro alcance. Me parece que esta es un poco sentir que tenemos alguna solución, que podemos aportar un granito de arena desde nuestro lugar para que la situación cambie. Me parece Es que es así. importante. Y como hemos hablado anteriormente, en mi opinión, es educar a los niños desde casa. O Tal sea, todo cual. empieza en casa, y educarlos a respetar y aceptar a los demás, no importa el color de su piel. Empieza en casa y nos corresponde a los padres hacer un esfuerzo consciente para que los niños aprendan a tratar a otros por igual y a destruir esa mentalidad que existe, que nosotros contra ellos o ellos contra nosotros, y no, o sea, lo vi escrito mucho este fin de semana, situaciones sistemáticas, se les dice, Sí. que han pasado por generaciones y que son tan prevalentes en nuestra sociedad. Entonces, se me ocurre, estaba pensando en esta conversación que íbamos a tener, esto está pasando acá en Estados Unidos, nuestro podcast es muy internacional. Tú viviste en Canadá y viviste en Francia. Eh, ¿Viviste esta experiencia de racismo allá también, cuando estabas en esos países? A ver, creo que la viví desde la intolerancia, no diría desde el racismo a la comunidad afroamericana puntualmente, pero sí hay muchas opciones de intolerancia. En Francia, bueno, hubieron muchísimos conflictos y siguen